Entonces, muy buenas noches, estimados estudiantes de segundo semestre. Estamos aquí con la carrera de redes de gas y soldadura de inductos con la asignatura de electrotecnia para redes de gas, ¿no? Estoy mostrando en pantalla lo que sería nuestro temario, ¿no? Vamos a tomar énfasis más en algunos puntos y vamos a ver algunos de los cuales no necesitamos profundizar tanto en lo que sería la carrera, ¿no? Bien, ¿no? ¿No? Concepto de circuito eléctrico, ¿no? Que sería el primer tema, todo relacionado a lo que sería un circuito eléctrico, la parte teórica, ¿no? Los elementos que tenemos en un circuito eléctrico, ¿no? Los conceptos de estos elementos, ¿no? Desde los símbolos, fuentes, resistencias, capacitancias, inductancias y los relacionados a las variables, tanto de tensión, de corriente, ¿no? Esto siendo la pequeña introducción a lo que es nuestro tema número 1. Viendo lo que sería la parte del tema número 2, ¿no? Vamos a tener, sí, algunas ecuaciones, ¿no? Para realizar algunos cálculos, necesitamos conocer un poco la parte eléctrica, no tan a fondo, ya que más que todo en la carrera lo que llevan es soldadura, instalaciones mediante NOR, ¿no? Diseños. Aquí en equilibrio van a ser pequeñas ecuaciones, pequeños sistemas de ecuaciones, los cuales para poder, más que todo vamos a tratar de enfocarnos en lo que sería, ¿no? La parte electrónica de los componentes de los cuales podemos utilizar en instalaciones de gas, como por ejemplo electroválvulas, también lo que serían los calefones electrónicos, ¿no? Los calefones que tienen su placa, ¿no? Y tratar de realizar esos pequeños circuitos, ¿no? Poder identificar fallas, ¿no? Y las ecuaciones un poco para poder comprender, ¿no? Lo que es un circuito eléctrico. Más que todo vamos a centrarnos en estas leyes, en la ley de Kirchhoff, ¿no? Para las ecuaciones. La primera y la segunda ley, que nos va a servir tanto para corrientes como para voltajes, ¿no? Porque necesitamos medir lo que serían estas placas electrónicas y comprobar si el voltaje es el adecuado, si la corriente está aceptable, ¿no? O si hay algún corto que nos impide poder realizar lo que sería la conexión, ¿no? Electrónica. Entonces, más que todo, en la parte de ecuaciones nos vamos a centrar en lo que serían los sistemas eléctricos, las leyes de Kirchhoff. Y también lo que sería una potencia eléctrica, ¿no? Tenemos que saber la potencia y también relativamente el consumo vamos a poder hallar, ¿no? Tiene una potencia, vamos a tener lo que sería, ¿no? Y podemos ver lo que sería un consumo, teniendo la potencia. Bien. Vamos a admitir, están unidos de 2 más. Bien. No, entonces, en base a la potencia vamos a tener un consumo. En base al consumo sabemos cuánto está administrando la red, de cuánto vamos a utilizar, de cuánta potencia está también nuestro equipo, ¿no? Gracias a estos cálculos. Aquí en el análisis de circuitos lineales, estacionario senoidal, pues entonces vamos a centrar un poco ahí, ¿no? Aquí. La interpretación de los polinomios, ¿no? Los complejos, de la impedancia y la admitancia, ¿no? Vamos a realizar un pequeño análisis así de las placas, ¿no? Algunas placas para que utilicen lo que serían los instrumentos de medición, el tester o multímetro, para poder ver
como les indicaba, algunas fallas, ¿no? Tenemos que ver si está funcionando bien, si hay algún corte, ¿no? Poder medir lo que serían los elementos, tanto de impedancia, capacitancia, resistencia, para poder ver si están funcionando adecuadamente o no. Bien. Aquí en la solución de sistemas eléctricos, de igual forma no vamos a introducir mucho, como les decía, ya que la materia es para dar un pantallazo para que conozcan, ¿no? Para que sepan lo que pueden encontrarse más adelante, ¿no? Al momento de una instalación, ¿no? Como les indicaba, con calefones electrónicos, que en su mayoría todo ya está viniendo con parte electrónica, ¿no? Entonces, para que conozcan un poco y sepan identificar los pequeños problemas que pueden ocasionar, ¿no? En esas placas, o cómo pueden solucionarlos. Vamos a centrarnos también en lo que serían circuitos mixtos, las configuraciones particulares que tenemos tanto en serie en paralelo, la potencia eléctrica, la impedancia equivalente e interpretación en triángulo de potencia, que es importante, ¿no? Más que todo para conocer tanto la potencia reactiva como activa, ¿no? En esto también, método de mallas y nodos para poder identificar. Con leyes de Kirchhoff ya vamos a tener lo que sería el pantallazo para poder aplicar en lo que serían este método de mallas y nodos. Y para poder realizar lo que serían sistemas lineales, vamos a utilizar lo que sería la matemática que han llevado en colegio, ¿no? Sobre todo la parte de sustitución, ¿no? La solución de sistemas mediante la sustitución. Y lo que sería como un quinto punto, sistemas trifásicos, tampoco vamos a tocar mucho, vamos a hablar sí un poco acerca de lo que es la estructura, ¿no? De una línea, de una red trifásica, ¿no? Sistemas trifásicos característicos, las configuraciones que podemos realizar, ¿no? Los tipos de tensiones, corrientes, de acuerdo a las configuraciones que podemos tener, ¿no? En configuración estrella, configuración delta. Más que todo en esa parte nos vamos a centrar, pero más que todo, como les decía, vamos a tratar de dar énfasis a lo que serían los aparatos electrónicos que van a ver en lo que serían instalaciones eléctricas. Nos indicaba sobre todo de los calefones de gas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos a tener lo que es igual un texto base, que una vez que ya esté funcionando de manera adecuada la plataforma, esté habilitada, vamos a proceder a subir, ¿no? Los demás docentes, mi persona y el material. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Está todo claro? Estoy compartiendo lo que sería ahora parte del texto, ¿no? Que se va a subir a lo que sería plataforma, en lo cual va a estar los principios de electricidad, ¿no? De electricidad, de la electrónica también que tengo que conocer, ¿no? Entonces, este texto lo van a tener para uso de ustedes, pueden imprimirlo, pueden tenerlo en formato digital, ¿no? Entonces hablaremos un poco respecto a la electricidad, antes de entrar a lo que sería la electrónica. Vamos a hablar
primero dando un pantallazo de electricidad, ¿no? ¿Qué entienden o qué es lo que ustedes creen que es la electricidad? Ese concepto de electricidad. Energía. Es una forma de energía. O sea, ¿esta energía la podemos ver o no la podemos ver? Sí se puede observar. ¿Puedes ver? Digamos, ahora, digamos, tienes un cable expuesto, ¿puedes ver la energía, la electricidad? La forma de ver, pienso yo, es en algún momento de algún corte o en el caso, por ejemplo, de electricidad, es lo que viene siendo un rayo, un trueno, ¿no? Van siendo ya lo que serían fenómenos eléctricos. Que es Eso es un movimiento de electrones a través de un conductor. exacto. La electricidad son electrones que están pasando por un conductor, en este caso un cable, o puede ser un alambre, ¿no? Por un filamento va a pasar lo que son electrones. Y va a depender del espesor de este cable o de este alambre. En este caso, si es solo uno, va a ser un alambre. Si es un cable, va a ser la unión de varios, ¿no? De varios hilos. Entonces, los electrones van a ir recorriendo este conductor. Y va a depender, como les decía, del diámetro de este alambre para que pasen más electrones o pasen menos. Si tengo un diámetro delgado y yo quiero hacer pasar una corriente, ¿no? Lo que serían los electrones, una cantidad elevada de electrones, ¿qué pasa con este conductor? ¿No? Aquí yo tengo muchos Se... electrones. El cable se funde. Antes de fundirse, lo que el cable, lo que ocasiona en el cable es que yo estoy empujando todos estos electrones, ¿no? Tienen una fuerza, están entrando, están queriendo pasar, todos al mismo tiempo, porque yo estoy empujando muchos electrones, ¿no? Estoy exigiendo, estoy demandando mucha energía, mucha corriente. Entonces los electrones tienden a pasar a aglomerarse más y lo que ocasionan es calentar. Va a empezar a calentar este alambre. Si es demasiada carga la que yo estoy eh, suministrando, empieza a calentar y a la larga, como indica su compañero, se va a fundir. Va a estar tan caliente, primero va a empezar a fundirse lo que sería su cobertura, su aislante. ¿No? Y posterior, incluso puede generar directamente lo que es un corte, ¿no? Si están los dos cables ahí, empieza a calentar y ocasiona una línea, una unión entre los dos, lo cual va a generar un corte, ¿no? Entonces, igual, respecto a ello, vamos a llevar un poco acerca de lo que sería selección de estos conductores, ¿no? De acuerdo a la carga, de acuerdo a la corriente que yo requiero. Bien, entonces electricidad es ese fenómeno, ¿no? El cual, indicamos, es el paso de los electrones a través de un conductor. Esta electricidad yo no puedo verla, no puedo ver lo que está pasando. Lo que sí puedo ver son los comunicados compañeros, los fenómenos de la electricidad, como por ejemplo un corte. Puedo observar el corte. Puedo observar lo que sería un arco eléctrico. Al momento de soldar se genera un arco eléctrico, o igual cuando se unen entre dos líneas generan un arco, ¿no? Puedo ver eso. Puedo ver, como indicaban igual, lo que es un rayo. Cuando cae a la Tierra, se puede ver lo que sería el rayo, ¿no? Eso pero ya es un fenómeno eléctrico, no haciendo en sí lo que es electricidad. Porque la electricidad yo no puedo ver, pero sí puedo sentirla, ¿no? Se puede sentir lo que es la electricidad. ¿Alguien alguna vez se ha electrocutado, por decirlo así?
ya sea de grande o de pequeño. ¿A alguien le ha pasado? A mí sí, Inge. ¿Recuerdas cómo se sentían? No era nada bonito. Mm. No, no es Profe, nada bonito. Incluso es peligroso. Si profe, se yo va a creo exagerar. que todos han sentido una descarga alguna vez de corriente, de electricidad. Sí, todos han debido sentir, aunque pequeña. No siempre estoy refiriendo a de que hayan conectado algo a la corriente o que se hayan hecho pasar, no creo que sería patear con la corriente. Al momento igual nosotros generamos energía estática. Por ejemplo, cuando nos colocamos una chompa de lana o estamos con mantas y la fricción que generamos va generando esa pequeña electricidad estática. Y al momento de tocar algo o hacer masa con algo o con alguien, se genera ese pequeño corte, ¿no? Se podría decir, ese pequeño arco en el cual le decimos, ay, me has pateado, o me ha pasado corriente, ¿no? Han debido sentir en algún momento. Como indican los compañeros, Sí. todos han debido sentir en algún momento ese pequeño fenómeno. ¿Y cómo se ha sentido? Por ello. ¿Cómo se ha generado? Por esos electrones que están pasando. En este caso, no tenemos un conductor, ¿no? En ese caso, nosotros seríamos el conductor y estamos pasando los electrones a través de nuestro cuerpo a otra persona o a un objeto, ¿no? Entonces, ahí va siendo igual lo que es electricidad. Bien. Entonces ya tenemos definido lo que es electricidad, ¿no? El paso de electrones a través de un conductor, ¿no? Que no siempre va a ser lo que es un cable, ¿no? O, como han visto, puede ser igual una persona, puede ser cualquier tipo de conductor, no siempre un cable. Bien, hemos hablado igual de los fenómenos respecto a los arcos eléctricos, a lo que sería el rayo, y ahora hablaremos respecto a los efectos. Los efectos de la electricidad, de los más usuales, tenemos lo que sería luz. Antiguamente, para generar lo que era la luz, utilizábamos bombillas con filamentos, ¿no? Lo que serían las bombillas incandescentes, ¿no? Es un pequeño filamento el cual va a estar al rojo vivo, porque está pasando electricidad a través de él. Estos filamentos van a calentar, ¿no? En ese entonces, si nosotros agarrábamos esta bombilla, después de unos segundos que haya estado encendida, es caliente, ¿no? A comparación ahora que existen los focos LEDs, ¿no? O los fluorescentes que le han seguido a al incandescente, no calentaban de igual forma, ¿no? El LED no calienta. Los LEDs no calientan los focos LEDs. Es una luz fría, ¿no? Pero antiguamente, bueno, no tan antiguamente, hace unos años atrás, ¿no? Tenemos lo que es las bombillas con filamentos. Algunos siguen utilizando este tipo de bombillas y debido a ello también hay un mayor consumo, ¿no? Ya que para que ilumine bien, mayormente se compraban bombillas de 100 watts, 200 watts, que esto es un símbolo de potencia, ¿no? 100 watts, 100 vatios, lo cual va a consumir mucho, consume mucha energía. Actualmente tenemos lo que les indicaba, los focos LEDs, los cuales consumen unos 12 watts, unos 12 vatios, 8, 15, no dependía del tamaño también. Entonces hay una gran diferencia entre ambos. Aparte que el LED no calienta, no consume mucha potencia, pero alumbra de igual manera, ¿no? Entonces, como decía, tenemos los filamentos de bombilla, los cuales podemos ver en lo que sería luz. Luego le han seguido los tubos fluorescentes. Igual producen luz, pero
estos tenían lo que es un gas. Estos ya no funcionaban con filamento, los fluorescentes. Funcionan con lo que sería un gas y tenían un arrancador igual, el cual generaba el chispazo para que se pueda encender lo que es este gas, para poder ver el paso de la corriente eléctrica. Bien, entonces eso es referente a lo que sería un efecto de luz con electricidad. ¿No? Otro efecto de la electricidad tenemos lo que es el calor. Esto debido a lo que sería que la electricidad está pasando por un conductor, ¿no? Como indicábamos anteriormente, ¿no? Puede ser así un cable, un alambre. Cuando yo estoy demandando mucha energía, mucha corriente, va a empezar a calentar. Siguiendo ese concepto, se puede realizar lo que sería calor utilizando lo que es electricidad. Entonces, cuando yo por un conductor voy a hacer atravesar lo que es corriente eléctrica. Pero esta corriente eléctrica va a ser controlada, porque este conductor, esta resistencia, ¿no? Este conductor tiene una resistencia eléctrica, está calculada para poder calentar hasta cierto punto, ¿no? Consumiendo cierta corriente. Esto lo vemos sobre todo en aparatos domésticos, como por ejemplo estufas eléctricas. Por ejemplo, en este invierno, en este frío, varios han adquirido lo que es estufas eléctricas, ya que no cuentan con instalación de gas en algunos puntos. Entonces utilizan lo que es estufa eléctrica. Pero como es una resistencia, como es un conductor, de igual forma su potencia consumida va a ser mayor, ¿no? Lo que sería una estufa eléctrica consume harta potencia. Han debido ver quizás así al paso o en algún lugar, y algún rato esta estufa eléctrica. Por ejemplo, ir por la cancha, han debido ver durante el tiempo de julio, estaban vendiendo harto. O así en el Face, ¿no? En alguna publicación. Alrededor, su potencia está alrededor de los 2000 watts. Es una potencia alta. Como van comparando, por ejemplo, con los 12 voltios del foco, 2000 watts, 2000 vatios, es mucho. Y yo no voy a estar utilizando pues unos minutos, unos 2 minutos, 5 minutos. Esto yo voy a ir utilizando durante un buen tiempo hasta que el ambiente esté caliente, ¿no? Por ejemplo, en un cuarto, ¿no? Hasta que la habitación entre en lo que sería calor, ¿no? Voy a transferir el calor de lo que sería el conductor, de la estufa eléctrica, a lo que es el ambiente, ¿no? Hasta que se igualen las temperaturas, tanto de la estufa eléctrica como del ambiente. Actualmente optan por lo que ya serían las estufas a gas, ¿no? Las instalaciones que van a realizar. ¿Por qué? Porque el consumo es menor. No va a estar consumiendo ya estos 2000 watts, va a consumir menos, consumir mucho menos. Y ya que el gas domiciliario es más económico, entonces, ¿no? Va reduciendo los gastos. Bien, en otro que vamos viendo también son las planchas eléctricas, ¿no? Todos alguna vez han utilizado alguna plancha o han visto, por lo menos, cómo funciona. Conectamos a la corriente, tiene una resistencia, va a pasar lo que es la energía por ella y va a empezar a calentar. Y tengo una graduación, ¿no? Aquí de temperaturas, para poder ir graduando a la temperatura que yo requiera. Baja, media o alta. Se lo ve también en algunos hornos, los hornos eléctricos.
no los hornos a gas, hornos eléctricos. Por ejemplo, para secado de electrodos, en la siguiente clase les voy a mostrar, voy a instalarme aquí en el taller, en la siguiente clase virtual que vamos a tener. Les voy a mostrar un pequeño horno eléctrico, así que funciona con resistencia, ¿no? Secadores, por ejemplo, de pelo, ¿no? Utilizan lo que es una resistencia y un pequeño ventilador para poder botar ese aire, ¿no? Los tostadores, de igual forma, utilizan resistencias. Entonces, en sí, el calor que generamos con la electricidad es a través de resistencias eléctricas, a través de algún conductor. Bien. Sí, ya está por acabar el tiempo, ¿no? Terminamos el tiempo, nos va a botar de lo que es el Zoom, vuelven a ingresar con el mismo código, por favor. Bien, entonces ya hemos hablado respecto a lo que sería la luz y el calor. Tenemos también lo que es el movimiento. Este movimiento lo logramos gracias a un campo magnético. Esto a través de un bobinado, de unas espiras, es decir, de un campo magnético a través de estas espiras, lo cual va a hacer girar un rotor. Esto también lo podemos ver en lo que serían los motores eléctricos. ¿No? Lo han debido ver un pequeño motor eléctrico de corriente continua, quizás, ¿no? O quizás alguien ha visto de algún auto a control remoto, ¿no? Que yo tenía el control, seleccionaba hacia adelante, el autito comenzaba a andar. Seleccionaba atrás, de igual forma, iba hacia atrás, sentido contrario. Esto es gracias, ese movimiento es gracias a un campo magnético, que se lo ve mayormente en lo que serían motores, ¿no? Por ejemplo, aquí en el motor de un ventilador. Yo tengo lo que serían 12 componentes principales. Un estator, puede ser aquí una bobina, bobinado, y voy a tener lo que es un rotor. Que va a girar, porque va a estar aquí, dentro de esta bobina, de ese campo magnético, lo cual va a generar lo que sería la rotación. Aquí voy a conectar por aquí lo que sería la corriente eléctrica y va a generar un campo. Cuando yo tengo un alambre, ¿no? Y conecto lo que sería una corriente eléctrica, este va a generar un campo magnético. Ya depende de cómo conecte, si el campo va a ir en sentido horario o en sentido antihorario. Vamos a avanzar eso igualmente en lo que sería la regla de la mano derecha, para saber hacia dónde está yendo el campo. Como les indicaba, el funcionamiento es mayormente en los motores eléctricos, ¿no? Yo tengo un estator, un bobinado y tengo un rotor. Usualmente está unido con chapas magnéticas, ¿no? Cortocircuitado. Y entonces yo voy a transformar, ¿no? Aquí voy a realizar una transformación de una energía eléctrica en una energía de movimiento o energía mecánica, ¿no? Estoy realizando esa transformación. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, muchachos? No, Inge. Listo, todo claro entonces, ¿no? Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme para que pueda responder. Vamos a hablar entonces un poco de lo que serían los elementos, ¿no? Estamos aquí, ¿no?
Entonces tenemos referencia a lo que serían los materiales que utilizamos al momento de realizar estas conexiones. Tenemos los conductores eléctricos, los cuales son los que van a poder conducir, como indica su nombre, transportar, transmitir lo que serían los electrones de un punto a otro, ¿no? Los mejores conductores eléctricos son los alambres de metales, ¿no? Los alambres, los cables, que están hechos de metal y aleaciones. Como les indicaba, conductor eléctrico no siempre vamos a ir relacionando a lo que sería el alambre, un cable, ¿no? Pueden ser, como les indicaba, si hasta una persona igual es un conductor. Una persona es un conductor, la madera es un tipo de conductor, pero es un mal conductor porque no va a transferir, ¿no? Entonces, si no transfiere energía, si no puede transmitir lo que es la electricidad, ya no se vuelve conductor, se vuelve un aislante, ¿no? El agua, de igual forma, es un conductor eléctrico. Yo puedo transmitir a través de agua electricidad, ¿no? Han debido ver incluso en películas, ¿no? Cuando está un cable suelto y justo toca el agua, se electrocuta, ¿no? El agua es un conductor también. Y el agua salada, o sea, el agua de mar o agua con algún tipo de sal, tiene igual esa capacidad de transmitir lo que sería electricidad. Bien. Pero, como les indicaba, sobre todo, los mejores conductores que tenemos, los conductores eléctricos, son los metales, los alambres. Y el mejor conductor de estos metales es el... ¿Qué metal creen que es el mejor conductor? El aluminio. Cobre, El el cobre. oro, El más económico es el aluminio, ¿no? Y el más liviano también. Luego le sigue el cobre. Pero en los que tenemos en los mejores conductores de metales es el oro y luego le sigue la plata. Por eso antiguamente los circuitos electrónicos venían así, con pequeñas incrustaciones de lo que serían oro, para poder transmitir de una manera adecuada. Por ello era muy caro lo que eran antiguamente los equipos electrónicos, las primeras computadoras. No tenían oro, tenían aleación de oro y plata, mayormente plata, porque tener así una computadora de oro era pues, un relujo y también el costo que gastaban, ¿no? Pero uno de los mejores conductores, entonces el oro, la plata. Pero como no podemos estar haciendo tendidos de... Yeah, ¿no? Entonces estamos hablando de los mejores conductores eléctricos que tenemos, ¿no? En este caso, como les indicaba, los mejores conductores son los metales y sus aleaciones. Empezando por lo que sería el oro y la plata, que son los mejores conductores. Oro y plata. Pero realizar un alambre, un cable que sea de oro, de plata, primero que va a ser muy costoso, ¿no? Y segundo que va a ser muy pesado. En lo que sería la tabla periódica, el oro y la plata son elementos que tienen un peso elevado. Entonces, al momento de hacer los tendidos, los tendidos de línea tendrían que ser los postes mucho más seguidos de lo que son ahora, para que no estén llegando hasta casi el suelo, ¿no? Nuestros cables, por el peso que tienen. Por ello se utiliza lo que es cobre, que es un elemento que tiene una buena conducción, ¿no? Es el que le sigue a lo que sería el oro y plata, ¿no? Por ello igual lo que son las medallas, ¿no? En primer lugar oro, en segundo lugar plata, tercero
Cobre o bronce, saben ponerle bronce, ¿no? En este caso, pero cobre sería nuestro metal más utilizado para lo que sería tendido de líneas. Más que todo en la parte doméstica y la parte industrial. Para un tendido de líneas que sean de una longitud mayor, se utiliza lo que es el alambre de aluminio. ¿No? Es una aleación de aluminio y cobre. Para que este cable, para que este alambre no sea muy pesado, ¿no? Y yo lo puedo tender así de una manera mucho más amplia. ¿No? Han debido ver algún momento las líneas ahí en lo que son instalaciones, en las torres, ¿no? Que son de una longitud muy larga y tienen un pequeño pandeo, ¿no? Están como cayendo. Eso es debido al peso que tiene. Pero ese peso fuera mayor si sería cobre, si sería oro, etc. Entonces se utiliza por ello aluminio para que se pueda transportar de una manera más económica. ¿No? Aquí está. Alternativamente empleamos lo que sería el aluminio. Este aluminio conduce, ¿no? A lo que sería el 60% de lo que va conduciendo el cobre, casi a la mitad. ¿No? Por ello solo se lo utiliza con instalaciones eléctricas que consumen harto voltaje, ¿no? Llevan harta corriente, llevan un voltaje muy elevado para transporte de energía, ¿no? Como indicamos aquí, para líneas de transmisión, para que la pérdida no sea muy significativa, ya que si voy a transportar una energía baja, entonces la pérdida va a ser mucho mayor. Bien, entonces eso tendríamos en la parte de conductores. Tenemos también otros elementos que son semiconductores, que conducen a veces y a veces no. O sea, permiten el paso de la corriente y también bloquean esto. Uno de esos materiales, de esos elementos más conocidos son los elementos que se realizan del silicio. El silicio es un semiconductor, ¿no? Que con cierta corriente, con cierto voltaje, va a permitir el paso o va a cerrar lo que sería el paso de la corriente. Mayormente se lo debe ver en lo que son diodos, transistores y circuitos integrados. Los diodos que nos permiten rectificar lo que sería la corriente alterna a corriente continua, ¿no? Eso nos permite transportar una energía, ¿no? Ya sea energía positiva o energía negativa con este diodo. Con el transistor, que una vez alimentado nos va a permitir el paso, y cuando yo no voy a alimentar este transistor, va a bloquear el paso, ¿no? Es como un interruptor, pero ya no lo voy a accionar manualmente, sino mediante corriente. Y los circuitos integrados, que de igual forma se los puede ver en lo que son las placas electrónicas, que una vez que se alimentan con la energía continua, pueden realizar ciertas operaciones. Entonces tenemos lo que serían los conductores, los semiconductores. Aquí tenemos los dieléctricos también, ¿no? O también conocido como aisladores. Como decía, si un elemento no es un buen conductor, no va a conducir lo que es energía eléctrica, entonces automáticamente se vuelve lo que es un aislante o un dieléctrico, ¿no? Estos elementos no van a conducir lo que es la electricidad. Como les indicaba, pueden ser usados como aislantes, ¿no? Tenemos lo que sería vidrio, que es un aislante, cerámica,
plásticos, goma, mica, cera, papel, madera, ¿no? Madera seca, porcelana y etcétera. ¿No? Estos elementos, entonces, no pueden conducir lo que es energía eléctrica, no tienen una conductividad, entonces automáticamente son dieléctricos o aisladores. ¿No? Pero estos no quiere decir que no conduzcan nada de electricidad, ¿no? Explicamos aquí. No es absolutamente aislante o sumamente conductor un material, ¿no? Sino existen los mejores o peores conductores, como les indicaba, ¿no? Los mejores conductores que tenemos los alambres de cobre aluminio, que serían los más usados, y los peores conductores que podrían ser, ¿no? Vidrio, cerámica, madera, goma, los cuales tienen una conductividad, pero es una conductividad muy baja, ¿no? Entonces, por ello se lo utilizan como aislantes, porque es muy baja, entonces no va a generar un peligro, ¿no? Va a evitar más bien lo que es un cortocircuito. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Sí. Bien. Entonces avanzamos, ¿no? Entonces ya conozco lo que son conductores, a partir del paso de la corriente eléctrica, energía eléctrica, los semiconductores que me permiten en cierto momento, ciertos no. Luego también los aislantes, lo que serían los peores conductores, para evitar lo que serían cortocircuitos, sobre todo, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de lo que es tensión, de lo que es voltaje, de lo que es corriente, resistencia, pero no les he dado lo que son los conceptos, ¿no? Entonces, en ello vamos a entrar ahora, en lo que serían los elementos de la electricidad. Que estos elementos son ellos, ¿no? Lo que es una intensidad de corriente, que su símbolo lo interpretamos con una I mayúscula. La tensión eléctrica, que es una U mayúscula, y la resistencia, una R, ¿no? Una R. Bien, la intensidad de la corriente, ¿no? Es la cantidad de electrones que vamos a pasar por un conductor, ¿no? Por si indicaba, tenemos aquí un conductor, ¿no? Y voy a tener mis electrones. Ahí. Entonces, la intensidad de corriente es la cantidad de estos electrones que van a circular por este conductor. Si van a circular pocos, entonces el cable, el alambre, no va a calentar, ¿no? Si van a circular menos de su límite de esta sección de alambre, entonces el cable va a estar funcionando como tiene que ser. No se va a sobrecalentar ni nada. Pero como les decía, si en algún momento yo le voy a sobreexigir, ¿no? Voy a aumentar más demanda de electrones, voy a necesitar más corriente, entonces la cantidad de electrones aumenta. Y por tanto estoy sobrecargando este alambre y va a empezar a calentar. Entonces, fíjate, intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de electrones que circulan por un conductor. Eso en un tiempo determinado, ¿no? Puede ser un segundo, un minuto, ¿no? Solamente trabajamos por segundo. ¿Cuántos electrones están circulando? Y la unidad base de este elemento de la corriente, de la intensidad de corriente, es el amperio, que lo simbolizamos con una A mayúscula, ¿no? Debió ver esta nomenclatura en algún momento, quizás en algún aparato electrónico,
digamos, en los celulares. En su celular, ¿no? Te saben decir, tiene una batería muy buena, tiene de 4.000 miliamperes, de 4.500 miliamperes, ¿no? Está manejando lo que sería esta intensidad de corriente. La cantidad que va a pasar, que va a circular por los conductores que tiene nuestro teléfono, ¿no? ¿Y cómo vamos a medir esta intensidad de corriente? Vamos a medir con el amperímetro, ¿no? Que es el encargado de poder medir corriente. Y para poder medir lo que es corriente, nuestro amperímetro, empezamos con una A, se tiene que conectar en serie. Eso no tiene que olvidarse, en serie. Vamos a hacer esas conexiones igual para que vean cómo se realiza. En serie. La tensión eléctrica ya no va a ser en serie, va a ser en paralelo, ¿no? Pero vamos a ir hablando poco a poco de esto, ¿no? La tensión eléctrica la vamos a simbolizar con U, ¿no? Entonces ya tenemos una definición. La corriente es la cantidad. Ahora, la tensión eléctrica es la fuerza que se emplea para poder mover esos electrones. También es conocido como la diferencia de potencial entre dos puntos. Otro nombre también conocido como FEM, la fuerza electromotriz. Entonces vamos a ir explicando lo que es esta tensión eléctrica, ¿no? Lo que cabe es la fuerza capaz de hacer mover estos electrones a través del conductor. Ya no estoy hablando de la cantidad de electrones, sino la fuerza que yo empleo para poder mover estos electrones. Eso se conoce como la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Porque al momento de yo realizar la medición, voy a medir en voltios, ¿no? El voltaje, hablo de voltaje, lo que sería la tensión eléctrica, ¿no? Y voy a utilizar lo que es un voltímetro. Este voltímetro yo voy a utilizar en paralelo. Voy a medir en paralelo. ¿Por qué? Digamos, en una toma eléctrica, ¿no? Ahí tengo mi toma. Yo voy a medir con el voltímetro dos puntos. Voy a medir este punto y luego voy a medir este otro. Entonces, sí o sí utilizo lo que es dos puntos. ¿No? Entonces, por ello, es una diferencia de potencial, se puede medir el potencial entre este punto y este otro. Porque siempre va a haber un punto que va a tener una mayor fuerza electromotriz que otra. Por eso es una diferencia de potencial. Y lo voy a realizar la medición en paralelo, ya no en serie, como lo que sería la corriente eléctrica. En voltios, ¿no? Con el voltímetro. Y por último vemos lo que sería la resistencia eléctrica, como elemento de electricidad, ¿no? Hemos hablado acerca de la corriente, que va a ser la cantidad de electrones. La tensión eléctrica, o diferencia de potencial, fuerza electromotriz, va a ser la fuerza con la que se mueven estos electrones, a través del conductor, a través del circuito. La resistencia se la conoce como la oposición al paso de los electrones.
Esto va a generar una mayor o menor dificultad, ¿no?, al paso de la corriente eléctrica, al paso de los electrones. Esto va a depender mucho si la resistencia es alta o la resistencia es baja. Todos los materiales presentan una oposición a la resistencia, perdón, a la corriente eléctrica, ¿no? Tienen una resistencia, todos los materiales, porque gracias a ello son conductores o son aislantes. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene una resistencia y va a depender de la constitución de cada uno. Si es más alto, si es más bajo, si es más gordito, si es más flaco, ¿no? Todo ello influye en lo que sería una resistencia del cuerpo, ¿no? Entonces, los materiales que presentan una gran oposición al paso de la electricidad son los aislantes, ¿no? Porque si yo tengo una gran oposición al paso de la electricidad, entonces va a pasar muy poco, ¿no? Como se indicaba, si tenemos una conducción muy baja, entonces son aislantes. Y en cambio, si tienen una elevada resistencia, una baja resistencia eléctrica, entonces va a tener un paso más, un paso para la electricidad, ¿no? O sea, no va a tener oposición. Si no tengo una oposición al paso de la electricidad, la resistencia va a ser baja. Entonces la electricidad va a pasar más fluida. Y eso ya se volvería un conductor, ¿no? Como indicamos aquí. Los conductores son los materiales que apenas oponen, ¿no? La oposición es muy baja, ¿no?, al paso de la corriente. ¿No? Entonces ya tenemos definido lo que son los elementos: corriente, tensión y resistencia. Estos tres son los elementos principales, los cuales van a generar lo que es el triángulo conocido de Ohm. Luego voy a tener mi tensión, mi corriente, que es la I, y mi resistencia. Que para poder hallar cualquiera de estos elementos, ¿no?, necesito conocer por lo menos dos. Si yo necesito hallar la tensión eléctrica, ¿no?, la U, yo puedo hallarla multiplicando lo que sería mi intensidad por mi resistencia. Yo puedo hallar de esa forma. Si necesito hallar resistencia, entonces tengo lo que es mi tensión sobre mi corriente. Si quiero hallar corriente, ¿no?, mi tensión sobre mi resistencia. Por ello son estos tres elementos fundamentales. Porque conociendo dos, puedo conocer el tercero. Nos forman este triángulo de Ohm, la ley de Ohm, en lo cual me permite conocer ese tercer elemento faltante. ¿Hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Inge, ¿Sí? ¿qué pasa si tengo solamente resistencia y tengo que hallar los demás valores? ¿Se puede o no? Puedo hallar dependiendo otro valor externo que tenga, ¿no? Por ejemplo, si tengo potencia, puedo hallar lo que sería mi tensión, puedo hallar lo que es mi corriente. Y teniendo uno de ellos, de igual forma puedo reemplazar con mi resistencia.
Estos valores usualmente yo los puedo medir. Resistencia, puedo medir resistencia. La tensión, de igual forma yo puedo medir la tensión. La corriente, también, ¿no? O sea, en algún caso siempre yo puedo realizar lo que es la medición de estos elementos. Quizás no cuento con el instrumento en ese caso, ¿no? Entonces yo puedo realizar lo que sería una estimación, teniendo también lo que es potencia. Por ejemplo, aquí tengo lo que es potencia activa. Tenemos que sería mi tensión por mi corriente, ¿no? Si yo tengo aquí mi potencia de algún aparato, de algún electrónico, de un electrodoméstico, de algún aparato electrónico, voy a tener este dato de potencia. Usualmente siempre lo tiene, ¿no? Y la tensión, usualmente con la que trabajamos es 220. Utilizando esos 220 yo puedo despejar lo que sería mi corriente. Ahí tengo igual mi tensión, mi corriente, y yo Inge, puedo hallar lo que es mi resistencia. Inge, ¿Sí? Inge, disculpe que le corte, pero eh, yo quiero ser bien sincero y honesto. Y quisiera que nos explique más con ejercicios, aunque sea, o con otros, como para que entendamos bien, como lo está haciendo ahorita, ¿no ve? Eso de la potencia igual más, digo, lo que le multiplica. Algunos ejemplos Ah, reales. perfecto. Bien. Digamos, aquí yo tengo un cautín. Este es de 60 watts. Bien. Su potencia es 60 watts. Tengo entonces potencia. Aquí vamos a anotarnos. Potencia. 60 watts. Tengo aquí ahorita a la mano eso. Es un cautín. Y esto yo lo conecto, como indica aquí, a 220. Entonces tengo lo que sería mi, ¿no? Lo que tengo mi tensión. Tengo ambos. Entonces, ¿qué puedo despejar? ¿Qué no conozco de este elemento? Tengo lo que sería, no tengo lo que es la corriente eléctrica. Entonces despejo lo que es corriente eléctrica. Esta tensión está multiplicando. Por ende, si lo llevo al otro lado, pasa a dividir, ¿no? Entonces tengo lo que es potencia sobre tensión. Reemplazo mis datos, ¿no? Tengo 60 sobre 220. ¿Alguien me puede ayudar con la multiplicación? Perdón, con la división. Voy a sacar calculadora. 0.27. 0,27. Listo. Correcto. Entonces yo tengo aquí lo que es corriente. Entonces tengo que manejar, como ya hemos hablado anteriormente, lo que es la corriente en amperios. Entonces, esa es mi corriente. 0,27 amperios. Listo. Ahora utilizo lo que es mi triángulo. Tengo mi tensión, ¿no? Estoy trabajando con 220. Ahora ya tengo mi corriente. Y ahora ya puedo hallar cuánto mide, cuánto es el valor de la resistencia de mi cautín para poder realizar soldadura de placas electrónicas, ¿no? Entonces yo despejo. Tengo la resistencia, es igual a mi tensión sobre mi corriente. Ahí lo tenemos, ¿no? Mi corriente, perdón, mi tensión es 220, ¿no? Tengo 220. Voy a dividir entre mi corriente, 0,27. ¿Cuánto daría esa división? Ochocientos catorce punto ochenta y uno. 814,81. ¿No?
Estamos aquí terminando de hablar de lo que es resistencia eléctrica. Su unidad de la resistencia eléctrica es los ohmios, ¿no? Y para poder medir esta resistencia utilizamos un ómetro, ¿no? Pero estar utilizando un voltímetro, un amperímetro, usar un ómetro, tener varios dispositivos distintos es complicado. Entonces, usualmente utilizamos para realizar estas mediciones el multímetro o tester, como lo llaman algunos, ¿no? Su nombre más comercial es tester, ¿no? Entonces tenemos la escala para poder medir tanto amperios, la corriente, la tensión en voltaje, voltios y la resistencia en ohmios, ¿no? Entonces han visto, teniendo lo que sería potencia, 60 watts, la tensión que yo estoy conectando de 220 voltios, voy a hallar una corriente. Y teniendo esta corriente, ¿no? Despejando aquí de mi triángulo, yo puedo hallar la resistencia que tiene internamente mi dispositivo electrónico, ¿no? Mi dispositivo eléctrico, que sería el cautín. Entonces tiene de 814,81 ohmios. Obviamente, este cálculo, como es una medida indirecta, ya que no lo estoy realizando la medida, ¿no? Con mi instrumento de medición directamente, va a haber una variación al momento de medir, ¿no? Va a variar. No va a ser los 814, quizás va a ser unos 810 o unos 820. Va a haber esa variación. Cuando yo realizo cálculos, siempre hay un ligero error, que no debe oscilar más del 2%. No tiene que ser, el error tiene que ser menor o igual al 2%. No, por ejemplo, de esta resistencia que he hallado 814,81, yo voy a hallar el error. ¿Cuánto puede estar por encima o por debajo? Entonces voy a hallar el 2% de 814. ¿Cómo hallo el 2%? Voy a multiplicar este 814 por 2 y lo voy a dividir entre 100. ¿Cuánto me da ello? Este resultado por 2 y dividido entre 100. 16,28. 16,28. Listo, ¿no? 28, ¿no? Entonces, mi rango que yo puedo tener de error con esta medición, con este resultado, tiene que ser esta medida más menos estos 16,28. Este resultado más 16,28, ¿cuánto me da? 831,09, ¿no? 9 sobre 1, 1, 2. 831,09, ¿no? El rango superior. Y el rango inferior voy a restar de los 814,81, 16,28. 814,81 menos 16,28. ¿No? Voy a tener 798,53. Ohmios, ¿no? Tengo ese rango, ¿no? Por eso, como les indicaba, quizás voy a medir, al momento de hacer la medida, voy a medir unos 810, unos 800. Estoy dentro de ese rango del 2%. Voy a medir 820, de igual forma estoy dentro de este rango. No he pasado debajo de este ni por encima de este. Entonces, de esa forma se puede realizar.
reemplazando con este triángulo. Esto lo vamos a llevar a la práctica para que lo vean también, para que se pueda comparar. Para ello voy a subir en lo que es a la plataforma un pequeño simulador y también si tienen la disponibilidad de poder comprar lo que serían pequeñas resistencias eléctricas, cuestan 4 por $1 con una pila y un multímetro, si es que cuentan con ello, se puede realizar prácticamente este tipo de circuitos para poder comparar, para poder verificar lo que serían que cumple este triángulo, ¿no? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? No, Inge. Bien, Todo como les claro. indicaba, entonces esto, ¿alguien estaba hablando? Disculpe. En el chat, está todo claro. Bien, ¿no? Entonces, como les decía, esta Inge, parte lo vamos a llevar. Sí, dígame. ¿siempre va a ser el mismo procedimiento como lo ha hecho ahora? No, por ello vamos a avanzar en la siguiente, ya también viendo en la parte práctica. Me voy a instalar aquí una Ya, pequeña cámara porque mi cámara está mal de mi computadora, entonces ya, ya. voy a optar por otra cámara para poder realizar ya también inversamente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener estos datos y voy a hallar lo que es mi potencia, ¿no? Ya también, cuánto está consumiendo. Y teniendo lo que es potencia, ya puedo hallar también lo que es consumo, que vamos a ver en la siguiente. Para que puedan corroborar que esto sí funciona, ¿no? Que no es un invento que yo estoy dando por hecho, ¿no? Que esta ley tiene que funcionar. Bien, ¿alguna otra duda, muchachos? Antes que se nos vuelva a cortar el Zoom. Bien. Bien. Bueno, antes de dejar lo que sería acabar con lo que es la clase del día de hoy, bueno, como vieron unos compañeros, se ha visto que no está entendiendo una parte, que quiere más a fondo, que quiere que se le explique de otra manera, no dude en pedirlo. No simplemente conmigo, con cualquiera de los docentes, ¿no? Ustedes están pagando, ustedes tienen la responsabilidad de exigirnos una mejor explicación, un mejor proceso, ¿no? Todo ello. Si no se entiende, digo, no, me dice, no he entendido, quiero que me explique de nuevo, quiero que me explique con otro ejemplo, ¿no? De esa forma. Claro, todo en margen del respeto, ¿no? Pero están en su derecho de poder exigir. Bien, muchachos, entonces sería por la clase de hoy la pequeña introducción respecto a lo que son los elementos, a lo que va siendo la parte eléctrica y electrónica, ¿no? En la siguiente vamos a ver ya también estos mismos cálculos, pero aplicados ya a circuitos en físico, ¿no? Para que vayan viendo la comparación, para que vean que esto funciona o no funciona, ¿no? Y para poder hallar también el consumo. Está bien, Inge, está bien. Bien. Nada, entonces nos vemos entonces la siguiente clase. Vamos a estar coordinando ya en plataforma para que vaya subiendo, una vez que ya esté solucionado el problema, para ir subiendo el material, para ir subiendo las grabaciones, ¿no? Y los pequeños ejemplos que se va a realizar.
y también para ir coordinando después lo que serían las clases prácticas, ¿no? Todavía no está un rol establecido. Yo creo que esta semana y la siguiente va a ser virtual, y ya después de la subsiguiente ya empezaríamos con clases presenciales. Cuando sean presenciales, ¿no? Asistiríamos al instituto para que realicen prácticas también. Bien. Entonces eso sería por la clase del día de hoy. Espero que tengan una buena noche, muchachos, y nos vemos la siguiente semana.